Cada día comienza con una promesa, con el impulso de aquella visión que nos une. Y es que para nosotros, lo más importante es ser su mejor aliado. Y con cada amanecer, ayudarlo a lograr el éxito. Porque promovemos e impulsamos el comercio y el sistema de libre mercado entre empresas peruanas, norteamericanas y extranjeras. Y defendemos los principios que ayudan a tener un mejor clima de inversión. Porque ayudamos a determinar la agenda nacional para generar más empleo y exportaciones. Y nuestros socios aportan significativamente al Producto Nacional. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios encuentren mayor valor agregado, esforzándonos para darle un espacio lleno de posibilidades y que se beneficie de todas las ventajas de poder conectar. Brindamos la oportunidad de establecer contactos de negocios a través de más de 300 eventos por año. Formamos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos asociados a 24 cámaras de comercio en toda América Latina y el Caribe y a 178 AmChams del mundo. Llevamos misiones sectorizadas a todos los países, sin fronteras. Ofrecemos todos los recursos para que nuestros socios alcancen el éxito y construimos un país mejor. Por esto y mucho más, somos Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú, su socio estratégico de negocios. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión en vivo del año de AmCham. Hoy día está con nosotros, nos acompaña el estudio Yona y Bustamante Abogados, la doctora Sofía Sotil Levy, directora del área tributaria del estudio, quien nos compartirá las consideraciones vinculadas con los gastos para el cierre del ejercicio fiscal 2021. Un tema de mucho interés para todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Comentarles que pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma. Al final de la presentación de la doctora Sofía, vamos a poder responder algunas preguntas y las que no se puedan responder en vivo serán respondidas por correo. Bueno, antes de darle paso a la doctora Sofía para que pueda iniciar con la presentación, quiero compartir una reseña sobre el estudio Yona y Bustamante Abogados, ya que cuenta con más de 50 años de experiencia destacada por su atención eficiente y personalizada, centrado en principios éticos, caracterizado por su excelencia operativa, el nivel profesional de sus integrantes, su visión global del derecho les permite brindar soluciones oportunas e innovadoras y su objetivo es ser un aliado estratégico ofreciendo un servicio legal integral de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes. Y nada, darles la más cordial bienvenida, agradecerles por estar nuevamente con nosotros en estos espacios generados por AmCham y por ustedes. Sin más, Sofía, bienvenida, el espacio es tuyo. Buenas tardes, Karina, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Sofía Sotil y a nombre del estudio Yona y Bustamante les doy la más cordial bienvenida. Estando próximos a la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio 2021, el día de hoy vamos a comentar sobre algunas consideraciones a tener en cuenta vinculadas con la deducción de gastos que creemos serán relevantes al momento de determinar la renta neta del ejercicio. Dentro de los diferentes temas que pueden ser sometidos a consideración en la determinación de la renta neta, hemos escogido 3 por su relevancia. Gastos financieros y la aplicación de la nueva limitación, gastos de depreciación, donde abordaremos también sobre los beneficios de depreciación acelerada aprobados por el Decreto Legislativo 1488, gastos de estimación de cobranza dudosa, considerando que aún atravesamos un contexto pandémico donde hay falta de liquidez en muchas empresas. Y bueno, antes de desarrollar dichos asuntos, es importante comentar sobre requisitos y condiciones establecidos en las normas y en el desarrollo jurisprudencial que son transversales a todos los gastos y que determinan que un gasto sea deducible. Siguiente, por favor.
Estos son la causalidad, la fehaciencia y la bancarización. Siguiente, por favor. Bueno, como es sabido, el impuesto a la renta anual a que se encuentran obligadas a pagar las empresas se determina deduciendo de los ingresos brutos determinados gastos, de modo que la obligación tributaria se obtenga sobre la base de la renta neta, esto es, la utilidad real o una base que se aproxime a ella. Así lo establece el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando establece que a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, siempre que no estén prohibidos. Según dicho artículo, entonces, los gastos que pueden ser reducidos no son todos, sino solo aquellos que no estén prohibidos y que cumplen con una condición, que sean necesarios para generar más renta o mantener la fuente productora de esa renta. Esta condición de necesidad para deducir un gasto es uno de los elementos del conocido principio de causalidad. ¿En qué consiste este principio o qué otros elementos tiene que determina la deducibilidad de un gasto? Siguiente, por favor. Podríamos decir que el principio de causalidad tiene tres elementos. La necesidad. Un gasto debe ser necesario para generar renta o mantener la fuente productora de esta. La normalidad. Un gasto debe ser normal en relación al rubro o la actividad que genera la renta gravada. Y la razonabilidad. Un gasto debe ser razonable en relación con los ingresos del contribuyente. Si alguno de estos elementos no se cumplen, estaríamos ante un gasto que no sería deducible. Ahora, es importante comentar que estos elementos que determinan que un gasto sea causal o no, deben ser analizados en un sentido amplio y no restrictivo, de forma que incluyan todos aquellos egresos que estén destinados directa e indirectamente a obtener un beneficio que incida en la generación de ingresos o el mantenimiento de la fuente, aun cuando tal beneficio no llegue a materializarse. Siguiente, por favor. Ello ha sido reconocido en reiterados informes y resoluciones del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, en la resolución 1153 de la Sala 5 del año 2003, se analizó si los gastos de seguridad brindados por la Policía Nacional del Perú en virtud de convenios suscritos, efectuados y deducidos por una empresa en la época del terrorismo, eran causales o no. SUNAT consideró que no, porque no llegó a producirse ningún atentado en la zona. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, con mejor criterio, indicó que la amenaza terrorista en la zona era latente y no podía determinarse la razonabilidad o proporcionalidad únicamente en base a que no se produjo efectivamente el atentado terrorista, dado que bajo dicho criterio no se reconocería, por ejemplo, el pago que por concepto de primas de seguro hizo una empresa por el hecho de que en el momento de la fiscalización, que fue posterior, se estableció que no se produjeron siniestros que obligaron a su uso. Asimismo, en el informe 026 del año 2014, se señaló que los gastos por endeudamiento serán deducibles incluso si no llegaron a generar renta, pues lo que importa no es la efectividad, sino su potencialidad. En virtud de estos criterios, se tiene entonces que la generación de renta o el mantenimiento de la fuente productora de estas rentas no tiene que ser efectivo ni tampoco inmediato, basta que sea potencial, es decir, basta que exista una vocación de generación de la renta o de mantenimiento de dicha fuente a través del gasto. Siguiente, por favor. Ahora, habiendo comentado sobre esta necesidad, es importante dejar claro que SUNAT no se encuentra facultada a calificar la conveniencia o idoneidad de un gasto. Únicamente se encuentra facultada a verificar si el gasto considerado necesario para un contribuyente efectiva o potencialmente sirvió o servirá para la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente. Es importante precisarlo porque la formulación de un reparo, por considerarse un gasto innecesario o no conveniente, atentaría contra la libertad de empresa. Este criterio ya ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en la resolución 17929 de la Sala 3 del año 2013, cuando señaló que no resultaba procedente que la administración cuestione el por qué la empresa tomó una decisión
y no otra que le hubiera sido más favorable, puesto que ello forma parte de la gestión del negocio que le pertenece únicamente al contribuyente. La segunda gran consideración a tener en cuenta, siguiente por favor, a fin de evitar que un gasto sea observado por SUNAT en una futura fiscalización, está vinculada con la capacidad de acreditar la realidad de una operación. Si bien la fehaciencia o la realidad no es un elemento de la causalidad, ni una condición que se encuentre recogida en la ley del impuesto a la renta o en alguna norma, sí es una aptitud determinante para afianzar la deducibilidad de un gasto. De hecho, la falta de acreditación de la realidad de las operaciones es uno de los temas que motiva la mayor cantidad de reparos por SUNAT. En la carta y las resoluciones de la lámina se ha indicado que para que el gasto vinculado a la adquisición de un bien o un servicio califique como fehaciente, no solo debe reflejarse el egreso con el comprobante de pago, sino que también obligatoriamente debe encontrarse acompañado de documentación que demuestre que dicho documento efectivamente sustenta una operación real. En las resoluciones de la columna derecha se ha indicado también que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan sus derechos corresponden a operaciones reales. Teniendo en cuenta estos criterios emitidos, es importante que las empresas se preocupen por conservar documentación que acredite que la operación, ya sea adquisición de bienes o adquisición de servicios, existió. Por darles un ejemplo, en el estudio asesoramos de forma preventiva a algunas empresas. Esta empresa nos hizo una consulta particular porque había incurrido en gastos muy importantes de mantenimiento de sus oficinas. La empresa nos consultó qué documentación podía conservar para sustentar ante SUNAT en una posible futura fiscalización por estos gastos de mantenimiento. Nosotros sugerimos que le solicitase a cada uno de los proveedores la emisión de un presupuesto o una propuesta económica, también que emita las órdenes de servicios y que al culminar estos servicios levante actas de conformidad. La empresa finalmente fue acertada en su consulta porque con posterioridad, fue más o menos 3 años después, la SUNAT inició un proceso de fiscalización, ¿no? SUNAT consideró finalmente que esta documentación que nosotros sugerimos sí acreditaba la realidad de las operaciones. Y finalmente, cuando trató de formular o consideró que podía formular un reparo por operaciones no reales, finalmente terminó levantando el reparo en la misma instancia de fiscalización. Ahora, este es un ejemplo simplemente para tener una idea de cómo o qué documentos podrían reunirse para acreditar la realidad de operación, en este caso puntual de servicios de mantenimiento. Pero es importante que se conozca que no toda la documentación va a funcionar en todos los casos, hay que analizar la particularidad de cada uno, ¿no? Siguiente, por favor. Una tercera consideración a tener en cuenta es que, de acuerdo con las normas indicadas en la lámina, los gastos realizados sin utilizar alguno de los medios de pago también detallados en la lámina, cuando exista obligación de hacerlo, no serán deducibles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo existe obligación de utilizar medios de pago? En principio, y por citar un ejemplo, para no leerles toda la lámina, es cuando una operación sea igual o mayor a 3.500 soles o $1.000. Sobre esta primera regla general, digamos, es importante comentarles que según la ley que ha delegado facultades tributarias al Poder Ejecutivo, el monto a partir del cual será obligatorio utilizar medios de pago se va a reducir a 2.000 soles y a $500. Sin embargo, aún no se ha publicado esta norma. Otra es, por ejemplo, cuando se va a transferir la propiedad sobre un inmueble, ¿no? Por ejemplo. Otra es cuando se va a entregar o devolver un monto de dinero por un préstamo, sin importar cuál sea el monto del préstamo dinerario. Ahora, siguiente por favor. Habiendo comentado sobre estas
tres grandes cuestiones generales, vamos a pasar a comentarles sobre las reglas específicas de los tres gastos principales que les habíamos comentado al inicio. Vamos a iniciar con los gastos financieros. Siguiente, por favor. El inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta regula la deducibilidad de los gastos financieros. Esta norma establece que son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora. La norma agrega que no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Como se aprecia, esta norma tiene, entre otras, dos partes. El primer párrafo está vinculado con el cumplimiento del principio de causalidad, del que acabamos de comentar en las cuestiones generales, y el segundo tiene que ver con la limitación a la deducibilidad de los intereses, que es una norma nueva que recién se va a aplicar en este ejercicio 2021. Respecto del primer párrafo, siguiente por favor. Es importante detenernos en el primer párrafo porque la acreditación del cumplimiento del principio de causalidad es uno de los reparos más frecuentes efectuados por SUNAT. Muchos contribuyentes ven observados sus gastos por intereses, por ejemplo, porque no pueden acreditar que determinado financiamiento fue causal, pese a que sí lo es, ¿no? Los contribuyentes, ¿qué hacen en una fiscalización? Se preocupan por presentar los contratos de préstamo, incluso presentan los contratos con fechas ciertas cuando no son celebrados con bancos, presentan los registros contables, presentan los estados de cuenta que acreditan la transferencia del dinero del prestamista a la empresa, presentan los pagos de las cuotas bancarizadas, entre otra documentación, y hasta ahí la información es buena porque acredita la realidad, pero la misma no sirve para acreditar que el préstamo es causal, ¿no? La mayoría de contribuyentes no conoce que dicha documentación no sirve para acreditar que el préstamo es causal porque no acredita el destino del dinero. Entonces, ¿cómo se acredita este destino? Las normas no han desarrollado cuál es la forma idónea de acreditar el destino del préstamo. Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial sí ha establecido que las empresas lograrán acreditar esta acreditación, lograrán acreditar esto con un análisis de flujo de caja, estados de flujos de efectivos, soportados o sustentados con documentación que corresponda, dado que estos son los análisis que permitirán evidenciar el movimiento del dinero y el destino del mismo. El análisis de flujo de caja va a exigir cierta trazabilidad del dinero, ¿no? Es un análisis relativamente exigente, ¿no? Entonces, según las resoluciones del Tribunal Fiscal citadas, la 4839 de la Sala 1 del año 2012 y la 8418 de la Sala 1 del año 2017, a fin de establecer si los gastos cumplen con el principio de causalidad, es necesario que se acredite el destino de los financiamientos obtenidos a través de estos flujos de caja, estados de flujos efectivos que estén soportados con la documentación que corresponda. De forma paralela a este criterio, se encuentra el criterio expuesto en la sentencia casatoria de la lámina, la sentencia casatoria número 3412 del año 2008. Esta sentencia indica que no es exigible desde un punto de vista contable, tributario ni legal la identificación específica del destino dado a un préstamo obtenido. El estado de flujo de efectivo es suficiente, dado que no resulta posible una identificación específica del uso de los fondos al mezclarse con recursos existentes en la empresa. Entonces, para la sentencia casatoria, por ejemplo, bastaría con el estado de flujo de efectivo y no sería necesario utilizar un flujo de caja. Si bien este criterio es más flexible de alguna manera, les comento que no es definitivamente el que comparte la administración ni el Tribunal Fiscal, y que si se adhiriesen o si decidieran adherirse a este criterio y la empresa a la que asesoran es
finalmente objeto de un proceso de fiscalización, podrían, dependiendo del caso, no conseguir éxito durante dicho procedimiento, ni durante el procedimiento contencioso tributario, sino hasta que la controversia llegue al Poder Judicial. Entonces, considerando estos plazos, podría ser importante evaluar la presentación del flujo de caja, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta que estos análisis a preparar no son necesarios en todos los casos o para todos los financiamientos, sino solo para aquellos recibidos que entren a la universalidad de pasivos. Por ejemplo, los que se reciben para capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Si se tratase de un crédito hipotecario, es evidente en dicho caso cuál es el destino de ese crédito, y en tal caso no va a ser necesario preparar un análisis de flujo de caja ni un estado de flujo de efectivo. Siguiente, por favor. Otro punto importante a comentar en relación a estos gastos tiene vinculación con la necesidad. Muchas empresas se preocupan por acreditar, si es que fuese el caso, que necesitaban un préstamo porque no tenían capital o porque tenían pérdidas, y realmente esto no es indispensable, ¿no? No es necesario acreditar que existía una necesidad financiera para sustentar la deducibilidad de estos gastos. El tribunal ya ha señalado en la resolución 1241 de la Sala 10 del año 2020 que los cuestionamientos de la administración a los gastos por intereses generados por un préstamo, por considerarlos no necesarios para las empresas que cuenten con saldos de caja iniciales y finales elevados, carece de sustento, pues inciden las decisiones de gestión de la empresa que no corresponde observar a SUNAT definitivamente. Siguiente, por favor. Ahora bien, estando dentro de este punto de gastos financieros, vamos a comentar un poco sobre esta nueva regla de limitación y la reciente reglamentación que ha habido. La norma establece que no son deducibles los intereses netos que excedan el 30% del EBITDA tributario. Hasta aquí existen dos conceptos claves: intereses netos y EBITDA. Sobre los intereses netos, la norma indica que el límite de 30% de EBITDA aplica a gastos por intereses que excedan de los ingresos por intereses. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que si el gasto por intereses es menor que el monto de ingresos por intereses o igual a dicho monto, la limitación no aplicaría. El límite aplicaría solo al exceso de los ingresos por intereses. En relación al EBITDA, la fórmula de cálculo para determinar dicho concepto tributario es la detallada en la lámina. Se parte de la renta neta tributaria, se deduce la pérdida compensada y seguidamente se agregan las depreciaciones y amortizaciones. Bueno, en el 2022 se agregarán los intereses netos que no hubiesen podido ser deducibles. Entonces vamos a comentar brevemente sobre cada uno de estos elementos de la fórmula. Siguiente, por favor. En relación a la renta neta, la interrogante que había era la siguiente: ¿qué sucedía si la empresa no tenía renta neta, sino pérdida? ¿Se debía partir de cero o se debía partir del resultado negativo? Algunos pensaban que podía partirse de cero porque la norma hablaba de renta neta y no de resultado tributario, ¿no? Otros pensaban que debía partirse del resultado negativo bajo una postura conservadora, ya que así no se iba a distorsionar los resultados siguientes. En relación a la pérdida tributaria a deducir, por la redacción de la ley parecía que únicamente correspondía hacerlo respecto del importe efectivamente compensado, con lo cual no podía haber un importe negativo, o al menos no uno mayor al de la pérdida del ejercicio. Ambos temas fueron tratados en la modificación introducida al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo 402 del año 2021, al señalarse que en los casos en que en el ejercicio gravable el contribuyente no obtenga renta neta, o habiéndola obtenido el importe de las pérdidas compensables fuese mayor,
Entonces, el EBITDA no va a considerar dichos valores, sino únicamente la suma de los intereses netos, la depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio. Con esta norma quedaría zanjadas las reflexiones o las dudas que surgían cuando se emitió la norma. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la depreciación y amortización, la interrogante que había era si la norma se refería a los conceptos contables o a la depreciación y amortización deducible tributariamente. Con anterioridad a la emisión de la norma que modificó el reglamento, se había emitido el informe 094 del año 2021, donde parecía que para definir estos conceptos debíamos remitirnos a las normas tributarias. Sin embargo, este informe también hacía remisiones a las normas contables, entonces al final el tema no quedaba claro. Según dicho informe, la amortización deducida en un ejercicio sí reducía la renta neta, pero no podía ser considerada en el cálculo del EBITDA. ¿Por qué? Porque se utilizó como gasto, según las normas tributarias, y no como una amortización propiamente, que sería la distribución sistemática del costo del activo a lo largo de la vida útil, ¿no? Entonces, dicho criterio con el Decreto Supremo 402 del 2021 habría quedado sin efecto, pues, según la norma reglamentaria, el EBITDA se calcula adicionando la renta neta del ejercicio, la depreciación y la amortización que hubiesen sido deducidos para determinar dicha renta neta. De ello se tiene que la norma considera dentro del cálculo del EBITDA a la depreciación y amortización deducible tributariamente. Bueno, y finalmente sobre los intereses netos, otro interrogante que había antes de la emisión del Decreto Supremo era en qué orden se iban a aplicar los intereses netos no aplicados de ejercicios anteriores. De acuerdo con la norma reglamentaria, se deberán considerar los intereses más antiguos, siempre que no superen el plazo de 4 años. Siguiente, por favor. En esta lámina presentamos quiénes son el límite que no es aplicable a las personas y a las actividades ahí detalladas. Siguiente, por favor. Ahora bien, pasamos al segundo grupo de gastos. Ok. Según el inciso F del artículo 37, a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, son deducibles las depreciaciones por desgaste de los bienes del activo fijo. Según el artículo 41 de la misma ley, las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción o el valor de ingreso al patrimonio de bienes. La norma reglamentaria señala también que la depreciación debe estar contabilizada dentro del ejercicio en los libros y registros contables y no debe exceder el porcentaje máximo establecido en la tabla para cada unidad del activo fijo. A modo de resumen de las normas citadas, tendríamos que la depreciación tributaria de los bienes del activo fijo tendría tres requisitos o 3 condiciones, ¿no? Debe ser calculada sobre su costo histórico, esto es, su costo de adquisición, por ejemplo, producción o construcción. Debe encontrarse contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables. Y no debe exceder el porcentaje máximo establecido para tal efecto. Pese a que dicho resumen, que parece ser claro, hay 2 informes de SUNAT muy interesantes vinculados a casos donde existen ajustes negativos de activos por aplicación de normas contables, que han sido los sustentos de una serie de reparos que a criterio nuestro son injustificados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el caso que analizan los informes que vamos a mencionar a continuación, se podrían resumir de la siguiente manera. Son ejemplos muy sencillos, solo para, digamos, para efectos prácticos lo vamos a resumir así. Una empresa adquiere un activo por el valor de 100, por ejemplo. Entonces tiene un costo histórico de 100 y asumamos que podía tener una depreciación tributaria de 100 en ese ejercicio. Ahora, la empresa, por aplicación de las normas contables, hace una revaluación del activo
hace un ajuste y determina que el valor financiero de ese activo ahora es 70. De acuerdo con las normas contables, aquella únicamente podría contabilizar una depreciación financiera de 70. En este contexto es que se emiten los informes 025 del año 2014 y 120 del año 2016. En el primer caso se consulta si la rebaja del valor del activo fijo por aplicación de las normas internacionales de información financiera, si en la contabilidad se hubiera registrado la depreciación anual calculada sobre el menor valor del activo fijo, es decir, los 70, y el ajuste se hubiese contabilizado con cargo a resultados acumulados, se podría deducir vía declaración jurada anual la depreciación calculada sobre el costo tributario anterior al ajuste. Bueno, según el informe 025 del año 2014, no puede deducirse como gasto vía declaración jurada la depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado luego del ajuste, en la medida que dicha depreciación no se encuentra contabilizada. Entonces, según este informe no se podría deducir como gasto la depreciación de 100, sino únicamente de 70. Luego se consulta si se tendría por cumplido el requisito de la contabilización si aquella se encontraba anotada en el registro de activos fijos y no en la cuenta de resultados. Entonces, este informe indica que no se tiene por cumplido el requisito de la contabilización cuando se encuentre anotada en el registro de activos fijos, habida cuenta que este es un registro de carácter tributario. Siguiente, por favor. A raíz de la conclusión anterior, se consultó en un supuesto similar si se tendría por cumplido el requisito de la contabilización en caso el ajuste se hubiese registrado en una cuenta de orden. En el informe 120 del año 2016 se indicó que no se tenía por cumplido el requisito de la contabilización, ya que lo registrado en las cuentas de orden se encontraba al margen de los resultados de la empresa y constituyen anotaciones que permitan a su lector o usuario tener mayor información sobre aspectos que podrían vincular a la empresa y que solo serán reconocidos en caso ocurra el suceso o no ocurra. Entonces, en virtud de dichos criterios, la administración ha efectuado una serie de reparos bajo la consideración de que los contribuyentes que rebajaban el valor de sus activos efectuaban gastos por depreciaciones en exceso. En el estudio tuvimos la oportunidad de ver una fiscalización con un reparo como el comentado. La administración reconocía que para efectos tributarios la depreciación máxima podía ser de 100, pero como solo se había contabilizado una depreciación financiera de 70, como consecuencia de la revaluación del activo, entonces solo podía deducir como gasto tributario 70. Según las palabras literales de SUNAT, aquella aceptaba que la depreciación tributaria se realizaba sobre la base del costo histórico, solo que esta tenía como tope la depreciación financiera contabilizada. Como les comentaba, este reparo es recurrente. Muchas empresas lo aceptan en realidad, ¿no? Pero en este caso la empresa no tenía esa postura porque, claro, iba a perder más de 5 millones de soles. Entonces, ¿qué indicamos para defender a la empresa? Porque realmente considerábamos que el reparo no era correcto, ¿no? En principio, la base legal principal era el artículo 41, que establece expresamente y sin lugar a interpretaciones que la depreciación tributaria se calcula sobre la base del costo histórico, esto es el costo de adquisición. En el caso del ejemplo serían los 100. Asimismo, indicamos que el requisito de la contabilización estaba siendo mal interpretado. Según un principio de jerarquía normativa, los reglamentos se encuentran impedidos de corregir o contrariar una ley. Si bien pueden desarrollarlos o precisar algunos elementos, nunca podrían contradecir lo dispuesto por ella. Entonces, si realizábamos una interpretación conjunta de la ley y el reglamento, cuando el reglamento exigía que la depreciación esté contabilizada, en realidad se refería y refiere
a que los bienes del activo depreciados durante toda su vida útil debían estar registrados contablemente, y ello no implica que los montos coincidan necesariamente, ya que estos pueden variar en función de la diferencia entre costo financiero y costo tributario. Entonces, cuando la administración decía que sí aceptaba que la depreciación tributaria se realizaba sobre la base del costo histórico, solo que ésta tenía como tope la depreciación financiera, no era otra cosa que afirmar que el valor histórico sería equivalente al valor razonable o financiero. Entonces la postura resultaba contraria a la ley, pues cuando la norma tributaria refiere que la depreciación se realiza sobre el costo de adquisición, o lo que es lo mismo sobre el costo histórico, no admite ni contempla ninguna variación, ni tampoco ningún tope. ¿Qué conseguimos con estos argumentos? En fiscalización, claro, no tuvimos éxito, sin embargo, en primera instancia sí. Siguiente, por favor. En primera instancia, la misma administración indicó que de lo expuesto se tiene que el área acotadora indicó que el límite de la depreciación que se puede deducir tributariamente es la depreciación financiera, razón por la cual reparó la diferencia de X. Sin embargo, ello no se advierte del artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que este solo exige, entre otros requisitos, su contabilización. Que por lo expuesto se tiene que el reparo por exceso de gastos de depreciación no se encuentra debidamente sustentado, por lo que debe dejarse sin efecto. Entonces, como vemos al final, realmente no es, a criterio de estos informes, ni siquiera sería necesario que el ajuste de una revaluación se cargue a resultados acumulados o en una cuenta de orden, y asimismo la interpretación según la cual la contabilización financiera de un gasto debe coincidir con la depreciación tributaria, tampoco es válida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, bueno, estando en este tema de gastos de depreciación, es importante hacer una suerte de resumen sobre el Decreto Legislativo 1488 que establece un beneficio tributario. El Decreto Legislativo 1488 estableció dos regímenes de depreciación acelerada para inmuebles y edificaciones y otros activos, con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas y reducir así los efectos negativos causados por el COVID. Un régimen tiene carácter general, siempre que los bienes estuvieran dentro de los alcances de la norma, y el otro tiene un carácter específico para empresas de hospedaje, agencias de viaje, turismo, restaurantes y otros, considerando que el rubro de estas empresas fue el más afectado durante la pandemia, ¿no? En relación a las edificaciones, dentro del régimen general, ¿cuál fue el alcance de la norma? Se estableció que podían acceder al beneficio de la norma las edificaciones construidas desde el 1 de enero del 2020, y estas edificaciones tenían que haber culminado al 31 de diciembre del 2022, o al menos tener un avance no menor del 80%. Ahora, el inicio de la construcción se tenía que acreditar, o se tiene que acreditar con la licencia de construcción, y el avance de la obra se acredita en función a los costos presupuestados y ejecutados. El beneficio de la norma alcanza también a edificaciones adquiridas y costos posteriores introducidos, siempre que cumplan con los dos requisitos del punto 1. En relación a los requisitos, se exige que los bienes estén destinados al desarrollo empresarial y que se lleven cuentas de control especiales. Sobre la aplicación o la extensión del régimen, se señaló que el mismo aplicaría en el 2021 o 2022 si el inmueble entrase en funcionamiento y hasta que se agote el valor por depreciar. Sobre las tasas, se indicó que la tasa del 20% establecida era facultativa, ¿no? Originalmente la norma tenía una redacción distinta y parecía que era obligatoria, pero eso iba en contra de la naturaleza de un beneficio tributario, que es que el beneficio sea voluntario. Por ello se modificó la norma, ¿no? No obstante, se precisó también que una vez elegido dicho régimen, no podía ser modificado.
En el caso de activos, también del régimen general, se dispuso la posibilidad de acoger equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, vehículos de transporte terrestre híbridos eléctricos o de GNV, excepto ferrocarriles, y vehículos de transporte terrestre con tecnología Euro 4, Tier 2 y EPA 2007, excepto ferrocarriles. Perdón. En relación a los requisitos, se estableció que los bienes que podían acogerse eran aquellos adquiridos en el 2020 y 2021, con lo cual se tiene que los mismos no tienen que ser nuevos. Siguiente, por favor. En relación al régimen específico para las empresas de los rubros comentados, el universo de inmuebles que podrían acogerse al beneficio resulta más amplio en relación al régimen general. ¿Por qué? Porque el beneficio comprende inmuebles construidos o adquiridos antes del 1 de enero del 2020, ya que lo único que se exige en este caso es que al 31 de diciembre del 2020 tengan un valor pendiente de depreciación. Lo mismo sucede con los otros activos que comprende a vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles. Y en cuanto a la extensión, el régimen únicamente únicamente aplica en el 2021 y 2022. Si después del 2022 hubiese un saldo pendiente de depreciación, habría obligación de regresar al régimen ordinario. Siguiente, por favor. Bien, y este sería el último de los gastos a comentar, los gastos por provisión de cobranza dudosa. Como sabemos, el contexto pandémico por el que hemos atravesado, ocasionado por el COVID, y las medidas que tomó el gobierno peruano para mitigar estos efectos, han producido una reducción en los ingresos de las empresas y falta de liquidez, por lo que estos gastos por provisión de cobranza dudosa serán recurrentes también en este ejercicio. ¿No? El inciso I del artículo 37 señala que son deducibles las provisiones equitativas por deudas incobrables, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Como sabemos, las provisiones de cobranza dudosa son estimaciones contables que realizan las empresas para evaluar las cuentas por cobrar y mostrar en el balance el importe que efectivamente podrían recuperar. En general, las provisiones, en tanto son estimaciones, no son deducibles tributariamente. Sin embargo, la deducción de estas provisiones en particular sí son permitidas por la ley del impuesto a la renta, siempre que se cumplan determinadas condiciones o requisitos. Siguiente, por favor. El primer requisito es que la deuda esté provisionada. El segundo es que la deuda tenga la condición de incobrable. Y el tercero es que la deuda no se encuentre en alguno de los supuestos detallados en el punto 3. Sobre la condición de incobrable, la ley señala cómo se debe acreditar esta condición de incobrabilidad. Lo primero que establece es que la deuda debe estar vencida. Lo segundo es que se acredite la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. ¿Cómo se acredita esta existencia de dificultades financieras? La norma establece una serie de alternativas y puede utilizarse cualquiera de ellas. Así existen los análisis periódicos de los créditos concedidos, la morosidad del deudor mediante documentación que evidencie gestiones de cobro luego de vencimiento de la deuda, contar con protesto de documentos, inicio de un proceso judicial para lograr el cobro de la deuda, o el transcurso de 12 meses desde la fecha de vencimiento. Solo basta con acreditar una de ellas para acreditar la existencia de dificultades financieras, ¿no? Y la otra condición para lograr acreditar la condición de incobrable es que la provisión figure en el libro de inventarios y balances de manera discriminada al cierre del ejercicio. En relación a los supuestos que no deben configurarse, es que las deudas no hayan sido contraídas entre partes vinculadas, o que las deudas no se encuentren afianzadas, o que no haya existido alguna suerte de renovación o prórroga, lo que considera también que se le haya concedido un nuevo crédito a un deudor que ya tenga una provisión de cobranza dudosa. Entonces,
Sobre estos gastos vamos a comentar dos temas. Uno vinculado con la acreditación de dificultades financieras, para explicarles cómo podrían hacer más eficiente este gasto, considerando algunos errores detectados en las consultorías realizadas, y otro vinculado con la exigencia de la provisión de manera discriminada en el libro de inventarios y balances, para evitar la contingencia de estos gastos, considerando la recurrencia de reparos de SUNAT por este motivo. Ahora, empecemos. ¿Qué suele suceder con el requisito 2? ¿No? Referido a la acreditación de dificultades financieras. La mayoría de las empresas suele considerar que para acreditar la existencia de dificultades financieras del deudor, debe esperar necesariamente que transcurran 12 meses desde vencida la deuda. Entonces, ¿qué ocasiona esta situación? Que la condición de incobrable se reconozca un año después de la provisión. Por ejemplo, si la deuda venció en marzo del 2021, y es provisionada contablemente en el 2021 como una cuenta de cobranza dudosa, la misma recién sería deducible como gasto tributario en el ejercicio 2022. ¿Esto qué implica? Que la empresa deba reconocer una diferencia temporal en el 2021, lo que significa que va a efectuar una adición en la declaración jurada anual del 2021 equivalente al monto de la provisión, y que en dicho ejercicio aumente su base imponible, ¿no? Entonces, pero este criterio que tienen las empresas no es exacto, ¿no? Las empresas no tienen que esperar necesariamente a que transcurran 12 meses desde que vence la deuda para acreditar la existencia de dificultades financieras y por ende la condición de incobrable de una deuda. Como hemos detallado en el cuadro, existen otros medios para acreditar la existencia de dificultades financieras, como por ejemplo la cobranza o el protesto de documentos. Entonces, sí va a ser importante que las empresas evalúen si les conviene utilizar el escudo fiscal en este ejercicio, o lo que sería lo mismo, si no les conviene en términos económicos, reconocer una adición que incremente su base imponible. Si las empresas determinan que no les conviene esperar 12 meses, bastaría que, por ejemplo, inicien las acciones de cobranza de la deuda, ya que no están obligadas a esperar 12 meses. Ahora, ¿qué sugerimos, por ejemplo, si deciden iniciar alguna acción de cobranza? Que la misma se efectúe notarialmente, después de la provisión, con la finalidad de evitar algún tipo de cuestionamiento de SUNAT. Asimismo, que en el documento de cobro se identifique de forma clara al deudor, así como a la empresa que está requiriendo el pago. Que se indique el documento que originó la deuda y el detalle de la misma, esto es, el capital y los intereses que se hubiesen generado. Siguiente, por favor. En el caso que se analizó en esta resolución 8816 de la Sala 9 del año 2018, el Tribunal Fiscal confirmó el reparo por provisión de cobranzas dudosas, pues el documento que presentó la empresa para acreditar la gestión de cobro fue emitido con anterioridad a la provisión de cobranza dudosa, y por cuanto el mismo no especificó los comprobantes de pago por los que se requería el pago. Bien, siguiente, por favor. Listo, este es el segundo tema y es otro error que suelen cometer las empresas. Es que las empresas en el mismo ejercicio en que deducen el gasto, realizan el castigo de la cuenta de cobranza dudosa, ¿no? El castigo no es otra cosa que el retiro de las cuentas de los activos, y dicho proceder ocasiona que se incumpla el tercer requisito señalado en el cuadro para que la deuda tenga la condición de incobrable. El tercer requisito consistía en que la provisión figure en el libro de inventarios y balances. Entonces, en esta resolución 6911 de la Sala 3 del año 2010, se indica que no resulta posible que en un mismo ejercicio gravable se realice la provisión y el castigo, dado que mediante este último, las cuentas de cobranza dudosa desaparecen del balance, ¿no? Entonces, corresponde que las empresas esperen por lo menos un año de haber deducido el gasto para recién proceder con el castigo de la cuenta. Finalmente, en relación a la exigencia de que la provisión figure en el libro de inventarios y balances de manera discriminada, debemos señalar que si la provisión figura de forma global, el gasto también podría ser válido,
En la resolución del Tribunal Fiscal 4721 de la Sala 4 del año 2007, se ha indicado que se entiende cumplido el requisito si la provisión se consigna de forma global y la discriminación se realiza en otros libros o registros. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que la información les resulte de utilidad y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sofía, por tu tiempo también, por esta explicación. Ahí vemos algunas preguntas en la plataforma. Y tenemos una pregunta aquí enviada, que es un gasto que se realizó en el ejercicio 2021, pero cuyo comprobante de pago se emitió recién en el ejercicio 2022. ¿Puede ser deducible en el 2021 para que nos quede un poquito más claro? Ah, ok, sí. Bueno, eso es un tema que ha tenido unas variaciones de criterio a lo largo de estos años. Al final, no importa cuándo se emite el comprobante de pago, lo que va a ser importante es cuándo ha devengado este gasto, ¿no? Si el gasto devengó en el 2021 y el comprobante se emitió en el 2022, entonces este gasto debe deducirse en el ejercicio 2021. 2021, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. También tenemos aquí una pregunta. Si he detectado que en la empresa han robado bienes, ¿podría sustentar el gasto con la presentación de la denuncia policial? Ya, no exactamente así. Mira, hay gastos por pérdidas extraordinarias. Para sustentar estos gastos por pérdidas extraordinarias, la ley del impuesto a la renta lo que exige es que se acredite el hecho delictivo o que se acredite que es inútil ejercer acciones judiciales. En este caso, no sé si tiene cómo probar la acción, el hecho delictivo o que es inútil ejercer. Lo más común es que sea inútil ejercer las acciones judiciales, ¿no? Entonces, si fuese este segundo supuesto, no basta las denuncias policiales, hay que acreditar que es inútil ejercer la acción de cobranza. Entonces, una vez que presenta la denuncia policial, cuando se acredite que no se puede perseguir el delito porque no se puede identificar al autor, por ejemplo, los policías emiten un parte policial. Con este parte policial recién va a poder deducir el gasto. Si, digamos, el hurto fue del 2021 y la denuncia es del 2021, pero el parte policial sale en el 2022, ese gasto recién devengaría en el 2022. Ok, correcto, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta del chat, todavía tenemos unos minutos. Es la depreciación acelerada por pandemia en el año 2021 de equipos de cómputo, ¿es obligatoria o es opcional? Todas las depreciaciones aceleradas en tanto beneficios tributarios son opcionales. Sin embargo, si se opta por estos beneficios, se tornan obligatorias hasta que culmine, pero habría que ver sobre el régimen, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Aquí es, ¿se puede deducir una multa impuesta por Indecopi? No. El artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta tiene una lista detallada de gastos prohibidos y ahí detalla que las sanciones impuestas por el sector público son gastos no deducibles. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, son casos bastante puntuales que están en el chat, creo que un poquito extensos para poder verlos o responderlos ahora. Nada, a los asistentes que dejaron sus consultas, las vamos a compartir con nuestra expositora, con Sofía, para que esto las pueda responder y reciban igual, de igual manera la respuesta, valga la redundancia. Karina, No, está sí. ahí mi correo en la lámina de la presentación. Correcto. Y si tienen la consulta con toda confianza pueden escribirme mi correo directamente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sofía. No sé si quieras cerrar con algún mensaje final para las personas que nos están acompañando el día de hoy. Sí, Karina, con ese mensaje y que vamos a estar muy atentos y para atenderlos con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Sofía. Un gusto tenerte en este espacio. Gracias al estudio Johnny Bustamante Abogados por acompañarnos y esperamos tenerlos nuevamente en uno de estos espacios tan enriquecedores para todos los espectadores que nos acompañan el día de hoy. La sesión nos queda grabada en Facebook y bueno, los datos de la doctora Sofía ya los tienen para que puedan escribir al estudio Johnny Bustamante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Hasta una siguiente Buenas oportunidad. tardes.